Dios te bendiga grandemente. Nos sentimos contentos de estar una vez más con ustedes y aquí en compañía una vez de nuestro hermano Dani Acosta. Dani, ¿por qué no saludamos a la audiencia? Hola a todos, bienvenidos a este programa, que Dios los bendiga. Estamos muy felices de servirlos y estar aquí con ustedes. Espero que este mensaje los vaya a tocar poderosamente. Ok, es una palabra, hoy tenemos una palabra de bendición para tu vida y queremos que Dios te bendiga grandemente. Queremos pedirle a Dios que Él sea el que se manifieste grandemente en tu vida y por eso quisiéramos compartirte un momento sobre lo que es creando discípulos. Dios nos llamó a crear discípulos. Dios nos llamó a que nosotros podamos formar discípulos y por eso es que estamos aquí, porque sabemos que Dios nos ha llamado. Ese es el propósito. Cada uno de nosotros tenemos que formar un legado. Yo creo dejar un legado, dejar otras personas que quieran hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad, Dani? Así es, hermano, y estamos esperando este momento muy especial para poder prepararlos y dejar un líder que va a seguir para que los puedan equipar de una manera sobrenatural, así como Cristo hizo con sus discípulos. Así vamos a hacerlo nosotros con los que Dios ha confiado en nuestras manos. Amén. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pues id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, en la Biblia encontramos en varios versículos de la palabra de Dios, Dani, en la cual Dios nos manda a que nosotros hagamos discípulos. Un discípulo, ¿qué es para ti un discípulo, Dani? Un discípulo para mí es un cristiano que es alguien que sigue a Dios, que persigue todo lo que Dios le ha dado, sus mandamientos, sus enseñanzas, y los aplica con una manera, con muchas fuerzas, con persistencia, que persevera para hacer más discípulos y multiplicar, enseñándoles el bautismo de agua, enseñándoles qué es recibir el Espíritu Santo y todavía más allá de lo que Jesús va a poner en su corazón. Amén. Jesús siempre se relacionaba con varios tipos de personas. Una de ellas eran sus discípulos, pero el otro tipo de personas eran las multitudes. ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees de las multitudes? Pues las multitudes también reciben a Jesús. Unos seguían a Jesús de lejos, unos lo seguían de bien cerca, y habían hasta personas que querían ser discípulos, pero habían momentos donde Jesús les decía: no, tienes que regresar a tu pueblo y explicarles todo lo que ha hecho el Señor para ti. Y a veces con esa simple obediencia uno puede seguir a Jesús de una manera muy poderosa. Amén. Yo creo que sí, los discípulos, un discípulo es un aprendiz del Señor, es una persona que quiere hacer lo mismo, y la medida que quiere llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo fue aquí en la tierra, que hizo milagros, sanidades, prodigios y grandes cosas, dice la palabra de Dios. Pero las multitudes también, Dani, las multitudes son las personas que muchas veces buscan a Dios por el beneficio. Y eso es lo que sucede muchas veces. Hay gente que busca por el beneficio. Y Dani, ¿por qué no saludamos a nuestros hermanos que nos están ahora, que se están uniendo a nosotros allá en Guatemala? Sabemos que a través de Radio Revelación nos estamos enlazando en este momento. ¿Y por qué no les mandas un saludo, Dani, a nuestros hermanos allá en Guatemala? Pues a los vecinos que están en Guatemala, ¿verdad? Porque yo soy de México, les mando muchos saludos, los quiero bien mucho. Siempre estamos en nuestra iglesia orando por ustedes y espero que el Espíritu Santo se manifieste de una manera sobrenatural en la vida de cada líder que está escuchando ahorita en este momento y sus discípulos que van a crecer todavía mucho más. Amén, yo creo que sí, así que saludamos a nuestros hermanos guatemaltecos. Dani casi está para Guadalajara, él es de Guadalajara, ¿verdad, Dani? Sí, de Guadalajara, Jalisco. Sí, entonces, sí. Y yo soy yo sí soy vecino, porque yo soy de la mera frontera de Ciudad Hidalgo, como en 10, 15 minutos yo estoy en Guatemala. Y yo antes en mi trabajo todos los días cruzaba para allá, así que que Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros y hoy estamos hablando una palabra, decíamos discípulos y multitudes.
¿De quiénes quieres ser parte tú? ¿Quieres ser un discípulo o quieres ser parte de la multitud? La multitud solo está cuando le proveen, cuando tiene un beneficio. El discípulo es aquel que está comprometido y que siempre quiere hacer algo para el Señor, no importando lo que le venga a la vida. Una de las primeras cosas que hizo Jesucristo con sus discípulos, con las personas que él encontró, Dani, dice la Biblia que fue que los llamó. En el libro de Mateo 4:18 dice la palabra: Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. En primer lugar, una persona para ser un discípulo tiene que aceptar un llamado, Dani. Amén, así es. Y sabe, quería solo comentar algo en lo que acaba de decir. Cuando Pedro y Jesús primera vez se conocieron, Jesús tuvo que hacer algo para que Pedro reconozca quién él era. Pero la segunda vez, cuando Pedro vio a Jesús después de su resurrección, Pedro ya no preguntó, él se salió del barco y corrió, porque él ya era discípulo de Jesús. Él ya conocía a su líder, él ya conocía a quien él le estaba persiguiendo. Y yo creo que así deberíamos de ser siempre, con esa fe sobrenatural, donde ya no hacemos las preguntas, nomás nos aventamos con toda la fe que tenemos y perseguimos a Jesús con todo lo que él nos quiera dar. Amén. Entonces primero hubo un llamado para estas personas. Miren, estaban trabajando, estaban activos, estaban haciendo algo, Dani. A mí lo que me impacta, hoy Dios está haciéndole un llamado a muchas personas y muchos de ellos están haciendo algo y a veces no quieren dejar de hacerlo, quieren seguir manteniéndose haciendo eso y no aceptan el desafío, el llamado, el reto. Miramos aquí en la palabra de Dios, Dani, que a estos pescadores Jesús les dijo: síganme. Y la Biblia dice que al momento dejaron sus redes y se fueron con él. No, yo no te estoy diciendo, bueno, deja de trabajar o deja de hacer esto. No, lo que yo te estoy diciendo es que muchas veces cuando Dios nos hace el llamado, ¿qué actitud somos las que nosotros tomamos? ¿Recibimos ese llamado o no lo recibimos? Porque mira aquí, Dani, ¿qué fue lo que sucedió? Sí, y creo que se basa en nuestras prioridades. ¿Qué es más importante, tu horario en el trabajo o tu horario con el Señor? Porque cuando el Señor regrese, ¿qué le vamos a decir? Espérate, Señor, regrésate, ahorita no hay tiempo. No, ahorita es el tiempo, pero asegúrate que las prioridades están con Jesús primero. O sea que nuestra prioridad, Dani, tiene que ser aceptar el llamado de Dios. Así es. Yo creo que sí, nosotros debemos de decirle, bueno, ¿qué hubiera sucedido con estos pescadores si ellos habían dicho: no, yo no quiero, bueno, yo estoy muy ocupado, ¿para qué voy a seguir a Jesús? El destino con Jesús, en ese entonces él estaba empezando a predicar. El destino con él era incierto. En cambio, ellos ya eran pescadores desde su niñez. Ellos tenían una profesión desde su niñez, ahora estaban tomando un nuevo desafío, un nuevo reto. Una de las características que tienen los discípulos, una de esas características, Dani, es que ellos toman el desafío, toman el reto, y tú dijiste una palabra bien mexicana que es: se avientan, son aventados. Sí, se aventaron, pero por fe llegaron, por fe lo hicieron, porque fácilmente pudieran haber dicho: no, es que yo soy así, yo sé lo que estoy haciendo, estábamos pescando toda la noche y yo sé que ahorita si lo hago no va a pasar nada, pero él dijo: no, él me lo dijo y yo voy a tomar acción. Sí, así que yo quiero motivarte. Quiero decirte, amado hermano que me estás escuchando, si Dios te está haciendo un llamado en tu corazón, si en la congregación donde te encuentras, tú ya tienes tiempo de ser parte de la multitud, ahora es tiempo de que tú te integres y pongas a servir en esa congregación. Acércate a tu pastor, acércate a tus líderes, dile: bueno, yo ya me cansé de ser parte solo de la multitud, de los que reciben, de los que se llenan del Espíritu Santo, de los que tienen una palabra tremenda, pero ahora yo quiero hacer algo diferente. Acepta el llamado que Dios está poniendo en tu vida. Otra de las características que tienen los discípulos es que son personas. ¿Y cómo formamos a ellos? ¿Cómo nosotros los formamos? Otra de las características que Jesús hizo con sus discípulos para formarlos, otra de las cosas fue que compartió con ellos. Para formar a una persona, Dani, hay que invertir tiempo. Así es, y con paciencia. Ellos van a ver tiempos donde el mensaje que compartimos
va a ser directo al corazón, pero van a haber veces donde ellos ya vienen con distracción. Entonces uno tiene que tener paciencia, pero esas enseñanzas que tú estás dando, que tú estás plantando, esas semillas, eso todo va a tener fruto. Y nosotros tenemos que saber que para liderar, tenemos que liderar con un ejemplo. Y Jesús no nomás les dijo, ya váyanse. No, Él tuvo que dar ejemplos, Él dio enseñanzas para que ellos agarren el mensaje, lo entiendan de una manera con los ojos espirituales y siguieron esa enseñanza y lo empezaron a aplicar y el fruto empezó a crecer. Así es. En Mateo capítulo 16, versículo 21 dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Una de las cosas que yo miraba, uno de los beneficios que yo miraba de ser discípulo, era que Jesús, Dani, siempre le compartía a sus discípulos. Dice, y tomó, después de que le compartió las parábolas muchas veces a la gente, y uno de los discípulos se le acerca, ¿y por qué me habla por parábolas? ¿Por qué le habla por parábolas a la gente? Y Jesús le dice, bueno, porque es necesario que a ellos se les hable de esa forma, pero a ustedes, Jesús se les acercaba y les compartía lo que quería decir esa parábola. Entonces, una de las cosas que quiero que nosotros veamos es de que para formar un discípulo, para que una persona pueda ser una persona que haga lo mismo que nosotros estamos haciendo, predique como nosotros estamos predicando, enseñe como nosotros estamos enseñando, muchas veces tenemos que invertir tiempo con ellos, Dani. Sí, hay veces entre semana donde hay líderes que dicen, le tengo que hablar a tal persona, pero ahorita no, mejor en la noche, ya que descanse un rato. Y así se la pasa lunes, viernes, sábado, domingo, todos los días, y nunca le habla. O a veces uno siente en el espíritu que tiene que ir a visitar a un discípulo, pero a veces porque ponemos otras cosas primero, se nos va el tiempo. Ese tiempo se lo tenemos que empezar a dedicar a los discípulos. Es muy importante que ellos reciban tiempo de su líder, así como Jesús tuvo el tiempo para darle a sus discípulos, así deberíamos de ser nosotros. Eso es ser un líder, eso es ser un cristiano, alguien que puede hacer esa reflexión de lo que Jesús hizo con ellos, nosotros con nuestros discípulos. Amén, yo creo que hay que invertir tiempo, pero otra de las cosas que muchas veces vamos a tener que invertir con la gente, a veces es nuestro dinero, nuestros recursos, Dani. Porque muchas veces aquí yo me he encontrado con personas y yo le he dicho a usted, cuando alguien no tenga transporte, por favor, dele transporte. Hay gente que no dice, bueno, yo quiero ganar gente para Cristo, yo quiero llevar a otros, discipular, pero no quiere dar su auto para eso, no quiere dar su automóvil. Y muchas veces nosotros tenemos que invertir. ¿Sabe que Jesús invirtió? A mí me impacta, Dani, cuando Jesús pagó sus impuestos. Le dijo a su discípulo, ve y pesca y paga los impuestos tuyos y los míos. Mira qué tremendo, Jesús invirtiendo por las personas. También hubo un tiempo que le dio de comer a las multitudes. Entonces nosotros encontramos que Jesús invirtió sus recursos. Él puso de su talento, de sus recursos, para que otras personas fueran alcanzadas. Muchas veces a nosotros, yo recuerdo cómo a mí me volvieron a traer a los pies de Cristo. Una persona, Dani, que compartía conmigo. ¿Sabes cómo me trajo? Compartiendo café. Me invitaba al Dunkin' Donuts, me invitaba a un lugar donde tomamos un café, y luego pues él tomaba su tiempo, tenía su esposa, tenía sus hijos, tiene su esposa y sus hijos, y esta persona tomó y dedicó tiempo para que yo regresara a los pies de Cristo. Eso es muy poderoso, y creo igual como con los jóvenes, esto a mí me ayudó mucho. Como líder, yo creo que es muy bueno, por ejemplo, comprarles una Biblia si no tienen. Ellos son jóvenes, ellos no están enfocados, ahorita me voy a ir a comprar una. O comprar libretas y darle una libreta a cada persona en la célula para que puedan tomar notas. Así para que ellos sepan, él tiene el interés y es tan importante para mi líder que yo tome notas, que él fue disponible. Comprar la libreta para mí no es tanto cuánto va a gastar, sino que lo haga de corazón, porque usted no va a salir a decirle a todo el mundo, yo le compré libretas a mi célula. Es que no se trata de eso, se trata de dar el ejemplo, porque cuando ellos sean líderes, usted va a esperar que ellos puedan hacer lo mismo con los discípulos de ellos. Amén, yo creo que sí, Dani. Esas son dos cosas bien importantes. Tenemos que invertir de nuestro tiempo, invertir de nuestros recursos. Hermano, vale la pena.
Jesús, a mí me impacta la historia cuando Jesús liberta a un endemoniado. Dice que echó, Dani, todo lo que tenían, la gente vivía de los cerdos. Y para ser libre ese endemoniado, todos esos cerdos de ese pueblo tuvieron que irse, morir ahogados para la libertad de un alma. ¿Qué me enseña a mí? ¿Qué me da enseñanza esto? Que a Jesús no le importa cuánto uno tenga que invertir, que a Jesús no le importa el precio que tengan que pagar, pero lo importante para Jesús es que un alma sea salva. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en mente, que una persona vale mucho, una persona es un gran potencial. Hermano, déjame decirte que si tú estás invirtiendo tiempo con alguien, estás formando a alguien, estás discipulando a alguien, estás transmitiendo un legado, lo que Dios te ha dado a ti, tú lo puedes transmitir a otros. ¿Sabes, Dani? Que yo como aprendí a creer en el poder de Dios fue a través de mi tío evangelista que Dios usa en lo que es sanidad y milagros. Y yo vi cómo Dios lo usaba, oraba por los enfermos y se sanaban. ¿Y sabes qué sucedió? Yo empecé a hacerlo también. Sí, sí. ¿Sabe qué me recordé ahorita cuando me está mencionando los recursos? Es de que Judas, él es el que cargaba el dinero del grupo. Y hubo un tiempo donde Judas les dijo, ¿y por qué no vendimos el perfume y todo esto? Judas ya tenía la intención de usar sus recursos de una manera mal, de una manera irresponsable. Y eso es un ejemplo de cómo Jesús, yo creo que Jesús ya lo sabía. Jesús ya sabía las intenciones de él, pero no le quitó la responsabilidad, porque había un llamado. Y a veces nosotros queremos quitar responsabilidades en nuestros discípulos y quitarles ese llamado. Si Dios lo puso con esa responsabilidad, usted permanézcase fiel, usted permanézcase con esa fe en su discípulo para que él un día vaya a ser responsable. Si usted no toca el corazón de él, pues está bien, pero ¿sabe qué? ¿Quién lo va a tocar? Va a ser Jesús quien va a tocar el corazón de esa persona, y toda la maldad la va a sacar, toda la corrupción del corazón de esa persona va a hacer ciertas cosas para sacar esa maldad de ellos y darles más responsabilidad, porque el que puede ser confiado con poco puede ser confiado con más, pero que no puede ser confiado con poquito no puede ser confiado con nada, y lo poco que tenga se lo van a quitar. Entonces no tome esa acción usted, deje que Dios tome control de esas responsabilidades, para no nomás para usted, pero para sus discípulos y los discípulos que van a venir en el futuro. Así es, Dani, yo creo que sí, nosotros debemos de invertir. Y tú dijiste un principio que a mí me gusta mucho. Un principio es de que si uno aprende a ser fiel en lo poco, Dios lo va a exaltar en lo mucho. Eso es bíblico y nosotros creemos 100% de que todo comienzo tiene su inicio. Entonces, otra de las cosas, de las características que nosotros utilizamos para poder formar un discípulo es capacitándolo. Jesús, a mí me encanta que Él enseñó con el ejemplo, Dani. Él dice en la Biblia que Él salvó, Él sanó, libertó, multiplicó. Entonces, en el libro de Mateo capítulo 9 verso 18 dice la Biblia: mientras él le decía estas cosas, vino un principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. O sea que Jesús, cuando hacía estos milagros, andaba con los discípulos. Cuando predicaba, andaba con los discípulos. O sea que se tomó el tiempo para capacitarlos, pero más que todo lo hizo con el ejemplo. Nosotros debemos de ser un ejemplo para estas generaciones. Yo quiero animarte, hermano, que me estás escuchando, líder que me estás escuchando, de que tú seas un ejemplo para estas generaciones, que la gente pueda ver en nosotros nuestra forma de caminar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos donde quiera que estemos, porque esto no es solamente en la iglesia, Dani. Sí, así es. Y ¿sabe qué, hermano? Equiparlos de una manera para que ellos se preparen. Cuando Jesús fue en guerra con el demonio, cuando fue testeado 40 días, 40 noches, y después de eso fue testeado en el monte, Jesús, ¿cómo se defendió en esa batalla? Él no se defendió en un debate, Él se defendió con la palabra de Dios. Y si nosotros podemos equipar a nuestros discípulos con esa palabra,
también es como una guerra. Usted no puede mandar a un ejército sin mapa, sin armas, sin con qué defenderse. Entonces, cuando mande a sus discípulos, los tiene que mandar con dirección, los tiene que mandar con metas, los tiene que mandar con la palabra de Dios. Y si ellos no tienen esa armadura de Dios, ¿con qué se van a defender? No van a saber cómo. Entonces, antes de mandarlos, mándelos preparados, mándelos con el equipaje necesario para poder tener éxito en todo lo que ellos vayan a hacer allá afuera. Amén. El mismo Jesucristo es un ejemplo. Dice la Biblia que Él fue y se bautizó, cumplió. En segundo lugar, ¿qué fue lo que hizo, Dani? Él vino y después de que fue bautizado, el Espíritu vino sobre Él. En el libro de Mateo capítulo 4 verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado. Y empieza ya después del capítulo 4 de Mateo, Dani, empieza a moverse Jesús con milagros, sanidades, prodigios, y eso es algo tremendo. Pero otra de las cosas que después de que viene la capacitación, después de que usted capacita a la persona, tiene que enviarlos. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 10:1: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Delegue la autoridad. La autoridad que nosotros tenemos es autoridad delegada. Dios nos ha dado poder, Dios nos ha dado autoridad, Dani, para tener autoridad sobre este mundo espiritual. Sí, y ¿sabe qué, hermano? Muchas personas a mí me dicen, deshabilitado, pero yo les digo ahorita, Dios es habilitado en su vida cuando usted se prepara, cuando usted se equipa bien y le da ese equipaje a sus discípulos. No permita que el enemigo trate de deshabilitar a sus discípulos, sino que Dios sea habilitado, o que ellos tengan esa habilidad para que Dios siga usándolos, que ellos sean un ejemplo para todos los que están alrededor de ellos, porque tal vez usted ya no tiene ese tipo de tiempo o tal vez usted tenía antes para estar alrededor de personas que estaban en el mundo, pero las personas que apenas están empezando a ser discípulos en su célula, ellos todavía tienen amigos en la escuela o tal vez en el trabajo que no conocen al Señor. Entonces ellos todavía tienen la oportunidad muy grande para ser el ejemplo para ellos, para empezar a cambiar a personas en el corazón, en la mente. Ellos van a ser un ejemplo, y creo que ese ejemplo que nosotros podemos darles es algo que ellos un día tal vez no van a estar en la vida de uno, pero ellos siempre se van a recordar. Yo me recuerdo mi líder y el ejemplo que él me ponía a mí, y tal vez él no bostoseaba en eso, pero yo me recuerdo, y esos recuerdos ellos todavía lo van a aplicar, hermano. Así es, hermano Dani, yo creo que sí. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta de que nosotros debemos de creer lo que ya recibimos. Uno de los problemas que yo a veces veo en mucha gente es que no cree lo que ha recibido de parte de Dios. Cuando tú crees que tú tienes algo de parte de Dios, cuando tú has recibido algo, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú tienes que creerlo, Dani. Una de las cosas, yo en ocasiones agarro y digo, bueno, yo sé que el Espíritu del Señor está sobre mí, voy a orar por los enfermos y algo tiene que suceder. Voy a hacer un llamado y la gente se va a convertir, porque yo creo lo que he recibido. Entonces yo, una de las cosas que quiero decirle a los hermanos que nos están escuchando es que cree lo que Dios ha depositado en tu vida, créelo en el nombre de Jesús. Vamos a empezar pronto, quiero empezar una serie en la cual quiero hablar sobre el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, porque yo creo que la iglesia tiene que moverse en el poder sobrenatural de Dios. O sea, no es para nosotros es sobrenatural, pero para Dios es natural moverse y obrar en favor de nosotros en una forma en que nosotros muchas veces no comprendemos. Así que yo quiero decirte, forma discípulos. Yo quiero decirte, mira personas que ¿cómo yo formo un discípulo? Las personas que están activas, las personas que siempre están ahí, que tienen compromiso, que tienen disponibilidad. Esas personas son las que nos van a llevar y van a seguir ese legado. Hermano, invierte tiempo de calidad, invierte tiempo sobre estas personas. Así que, hermano y amigo que nos está escuchando, es una bendición haber estado compartiendo con ustedes. Recuerde, visítenos en el www.ericvalencia.org.
y ahí puede usted encontrar más de nuestros recursos. Que Dios le bendiga. Así está, que Dios nos bendiga. Espero que todos puedan aplicar esto y acuérdense a que multiplicar y hacer más discípulos para el reino del Señor.